Vamos a hablar con el director de la Clínica Marañón. Sí, lo tengo para conversar con él, Fabián Losita. Gracias por atendernos, Losita, bienvenido. Hola Héctor, ¿te va? Buenas tardes. Un gusto. Bueno, queríamos hablar con usted para saber cuál es la realidad a hoy, porque escuchábamos en el Gran Buenos Aires que se hacía referencia a que en realidad estaban esperando el pico. Acá hablábamos con la gente del hospital y nos decían el fin de semana por lo menos todavía no era el pico y se esperaba que en algún momento llegue. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la práctica con ustedes? Mire, nosotros tenemos la clínica con alta demanda de pacientes muy preocupados por esta enfermedad. La guardia está sobredemandada y de alguna manera hemos derivado a los pacientes también para que los médicos clínicos, los médicos de cabecera, también vean los pacientes en urgencia que están necesitando sobre todo de lineamientos de cómo seguir adelante, los análisis que hay que hacerse, cada cuánto hay que controlarse. Hoy en Clínica Marañón tenemos internados 8 pacientes con dengue. Y bueno, el criterio de la internación tiene que ver con la gravedad de cuadros, si hay sangrados, el tipo de fiebre, la cantidad de fiebre, los grados y el estado general del paciente. Y sobre todo si tienen enfermedades concomitantes que, cursando el dengue, pueden verse complicadas. Así que estamos con todos los médicos en función de esta situación. En esta variable que luego se generó por protocolo y que entiendo que ustedes también se sumaron en generar lo que son los consultorios febriles específicamente para tratar de desahogar o sacarle presión a la guardia, ¿esto se logró? Sí, a ver, una de las estrategias es el consultorio de febriles y otra estrategia es que todos los médicos, de una u otra manera, sea la especialidad que hagan, estén dispuestos a tener sobreturnos y recibir a los pacientes, porque el seguimiento del paciente no es digamos, muy específico de una especialidad. Cualquier médico puede estar recibiendo a un paciente con sospecha de dengue, revisarle los análisis, darle las primeras medidas a tomar en su domicilio y que haga la consulta a las 48, 72 horas para repetir los análisis. Y de esa manera hacer un seguimiento, para que en la guardia derivar a aquellos pacientes donde hay que evaluar si tienen que ser internados o no. ¿Tienen la situación también que se vive de cama fría, que vive el hospital, de gente que por ahí ustedes no tienen espacio para internarlo, pero se le da esa atención necesaria del suero y demás en camilla o en una silla? Nosotros tenemos cama fría, sí, en la guardia tenemos cama fría y en estos momentos tenemos disponibilidad de camas, no una barbaridad, porque les vuelvo a repetir, tenemos 8 pacientes internados con dengue y esto varía día a día. O sea, hay que ir esperándolo. Pero tenemos camas frías, sí, por supuesto. Claro, porque muchos planteaban esto de qué cantidad de internados. La variable en el comparativo que caemos en hacerlo, que tiene que ver con el COVID, era que aquel que llegaba a una internación de COVID era mucho más prolongado. Ahora el movimiento a cama caliente, me decían los especialistas que es otro. Ustedes deben haber tenido decenas de internados ya, ¿no? Sí, sí. La verdad que hay que hacer un seguimiento paciente por paciente, porque sobre todas las cosas en aquellos pacientes añosos que traen otro tipo de patologías, sobre todo las patologías cardiovasculares que requieren de medicación anticoagulante o antiagregante, esos pacientes hay que hacerle un seguimiento muy cercano porque hay que ver la medicación que toman, reiniciar la medicación de acuerdo a las dosis. O sea, hay que hacer toda una estrategia porque el mosquito ataca la coagulación y eso es fundamental, hacer un seguimiento. Entonces, hemos tenido pacientes internados en terapia. En estos momentos los 8 pacientes que están en el piso. Hay que estar muy atentos y el servicio, sobre todo de clínica médica, que es el servicio guión junto a infectología, está permanentemente viéndolos a los pacientes. Pero la idea que quiero transmitir es que esto, a diferencia del COVID, que realmente era patrimonio de una especialidad, esto debería ser patrimonio de todos los médicos que estamos en Villa María, porque no es el seguimiento, no es algo de demasiada especificidad. Esto, los médicos pueden ver un análisis, saben que tienen que fijarse en las plaquetas, saben que tienen que fijarse en cómo está la hidratación del paciente, cómo está la función renal, saben con respecto a las transaminasas, entonces los glóbulos blancos. Entonces hay un seguimiento que todos los médicos podrían hacer, estar en función de esta patología que hoy nos toca vivir y que bueno, habrá que sostenerla un tiempo más.
Finalmente no se dictó y fue discusión de ustedes. Entiendo que usted estuvo en la mesa chica también con el ministro de Salud en su visita a Villa María para delinear también junto con el hospital la necesidad de traslados de personas sin obra social y que ustedes le dieran cobertura. ¿Cuál es su posición con respecto a lo que se discutió en su momento de que finalmente fuera una emergencia sanitaria? A mí me parece que todas las clínicas en estos momentos, así como fue con el COVID, tenemos que estar a disposición de lo que diga el ministro de Salud. Ajá. Hay que estar a disposición y en función de ofrecer camas frías, camas de internación, las camas de terapia, porque es el sistema y el sistema tiene que estar integrado. Después se verán cómo se resuelven las cuestiones de financiamiento, pero al momento de que ocurre una situación de crisis como la que estamos viviendo, todos los servicios tienen que estar integrados. Es muy difícil hacer un cálculo, nos decían desde Salud Pública también, de cuántas personas realmente están atravesando el dengue, porque los que están contados son aquellos que tienen un análisis de por medio, hablando de análisis de sangre. Lo que es a ojo clínico que se ha dictaminado que tiene dengue, eso no están dentro de la lista de personas que han atravesado el dengue. Por lo tanto, saber el número exacto es muy complicado en toda la Argentina y obviamente nosotros también. ¿Cuántos villamarienses han atravesado y están atravesando la enfermedad? ¿Es muy difícil tener el número? Se lo pregunto ahora. Mire, Héctor, es muy difícil poder obtener el número. Yo estoy convencido de que esto está subevaluado, pero le hago un simple cotejo que lo hacíamos cuando comenzó el COVID. Todos, de una o de otra manera, sean profesionales o no, conocen a más de una persona que está con dengue. Sí. Entonces, cuando eso sucede en la sociedad, significa que la infección viral está instalada y hay muchos pacientes, más de lo que dicen las estadísticas que se están mostrando. Sí. Lo que ocurre es que las estadísticas que se muestran se hacen en aquellos que han llegado a necesitar el análisis de anticuerpos de dengue, fundamentalmente. Claro. El resto se hace la información y la información hoy pasa por el laboratorio de rutina simple, sencillo, como yo le decía al principio, sí, que cualquier profesional, sea la especialidad que hace, puede valorar. Todos estamos formados para de una o de otra manera poder sugerir, controlar, hacer un seguimiento de un paciente con dengue. Cuando este se complica, evidentemente hay que derivarlo a la institución para que ésta tome las medidas necesarias. Bien, hay mucha gente, como bien dice usted, atravesando la enfermedad, mucha gente seguramente mirando, en el caso que pueda, en la televisión, y para los familiares también. El consejo, usted, doctor, como director de la clínica prestigiosa como es Marañón, ¿cuál sería el consejo? Que en algún momento ese análisis de lo que usted marca, no necesariamente el análisis que confirme un dengue, sino la sintomatología y demás, que quede claro, pero el análisis de plaqueta, ¿hacerlo sí o sí o no? Sí, hay que hacer el análisis de plaqueta, de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, de función renal y función hepática. Eso es una rutina sencilla. Apenas tengan los síntomas, sobre todo de síndrome febril, dolores musculares, dolores retrooculares, cansancio, náuseas, vómitos, dolores abdominales, hacer una primera consulta para que sea solicitado ese laboratorio y comenzar el seguimiento. La internación muy probablemente se requiera en su domicilio, con abundante cantidad de líquidos, dieta liviana y reposo. Esas son las indicaciones sencillas, por eso digo que hoy estamos en cualquier, sea la especialidad que sea, yo soy cirujano, pero cualquier especialidad puede hacer un seguimiento del paciente. Hay que tener cuidado sobre, como dije al principio, aquellos pacientes polimedicados, aquellos pacientes añosos, aquellos pacientes cuyo deterioro sobre todo sobreviene por los vómitos y se deshidratan con facilidad. Entonces esos pacientes sí tienen que ser trasladados a las clínicas porque hay que colocarles suero, hidratarlos, ponerlos en reposo, ¿se entiende? Sí. La última, más o menos, ¿cuál es el estimativo de tiempo de espera que tiene alguien que se va a atender, tanto por los consultorios febriles como por guardia con ustedes específicamente? Mire, Héctor, eso es relativo porque hay horas de consulta, sobre todo las horas de mediodía, a partir de las 10 de la mañana. La clínica tiene muchos pacientes, en todas las instituciones debe suceder eso. Y las horas de la tardecita, hasta a partir de las 7, también hay muchos pacientes. Así que yo presumo de que, vuelvo a repetir, no concentrarse en las guardias, sacar un turno con el especialista, el conocido, el que nos hace el seguimiento habitual, que también están sobredemandados, ¿no? Sí. No es que les sobra tiempo.
pero de esa manera se van a descongestionar las guardias y las guardias van a ser las receptoras de aquellos pacientes ya derivados por otro médico. ¿Me comprende? Que realmente van a requerir de un análisis más profundo a ver si queda internado o no. Clarísimo. Doctor, muchas gracias por habernos atendido. Que tenga una buena noche. Héctor.